La estación de monitoreo del espacio profundo pendía en la oscuridad como una araña metálica. Sus sensores se extendían a través del vasto vacío entre las estrellas. Durante 300 ciclos, había vigilado el mismo sector del espacio, registrando el movimiento de asteroides y el nacimiento de soles distantes. Nada cambiaba nunca en este rincón olvidado de la galaxia. El capitán Sear caminaba lentamente por la sala de control principal, con los antebrazos cruzados a la espalda. Su piel azul relucía bajo las luces suaves mientras revisaba cada estación de trabajo. La tripulación de especies alienígenas mixtas trabajaba en silencio en sus puestos, monitoreando señales que venían de ninguna parte y no significaban nada. Otro turno aburrido, murmuró Catherine desde su posición en los sensores de largo alcance. Sus ojos de insecto chasquearon mientras ajustaba la configuración por centésima vez ese día. Nada más que polvo cósmico y viento solar. Sear asintió. Como miembro de la flota del Consejo Galáctico, había esperado una asignación más emocionante que vigilar el espacio vacío. El Consejo gobernaba miles de mundos y cientos de especies, pero este sector permanecía obstinadamente vacío de vida inteligente. El Consejo había sido la mayor potencia de la galaxia durante más de 10.000 años. Habían encontrado y dado la bienvenida a innumerables especies a su redil. Algunas se unieron voluntariamente, ansiosas por compartir la avanzada tecnología del Consejo de forma pacífica. Otras necesitaron más convencimiento, pero al final, todas vieron la sabiduría del gobierno del Consejo. Señor, llamó Belnor desde la estación de comunicaciones. Sus tentáculos se movían rápidamente sobre los controles. Estoy detectando algo extraño. Sear se acercó para mirar por encima del hombro del joven oficial. ¿Qué clase de extraño? Una lectura de energía, señor, pero no coincide con nada en nuestra base de datos. Los tentáculos de Belnor temblaban ligeramente. La signatura es masiva. La cabeza de Catherine se giró hacia ellos, sus ojos compuestos reflejando la luz. ¿Masiva? ¿Cómo? Como nada que haya visto antes, respondió Belnor, su voz volviéndose más aguda. La emisión de energía supera nuestras escalas. Sear frunció el ceño y se dirigió a la pantalla de visualización principal. Aparecieron números y gráficos que mostraban patrones de ondas y lecturas de energía que no tenían sentido. ¿Podría ser un fenómeno natural? ¿Un nuevo tipo de estrella? No, señor, dijo Catherine, sus garras tecleando en sus controles. El patrón es demasiado regular, demasiado controlado. Esto es artificial. Un escalofrío recorrió la sala de control. En todos sus años de monitorear el espacio, nunca habían visto lecturas como estas. La signatura de energía no era solo grande, era increíblemente densa y enfocada. ¿Distancia?, preguntó Sear. 12 horas luz y acercándose, informó Catherine. Sea lo que sea, se dirige directamente al espacio del Consejo. Sear sintió sus corazones latir más rápido. Una nueva especie siempre era emocionante. Pero estas lecturas sugerían algo mucho más avanzado que los primitivos habituales que encontraban. La mayoría de las nuevas especies apenas lograban el viaje más rápido que la luz. Sus naves eran cosas pequeñas y débiles que apenas podían cruzar un solo sistema estelar. Señor, volvió a hablar Belnor. Debo contactar al comando del Consejo. Sear consideró esto. El Consejo tenía procedimientos estrictos para el primer contacto con nuevas especies. Se formaría un equipo diplomático, se prepararían traductores y se organizaría una bienvenida adecuada. Pero eso podría llevar días, y lo que sea que se acercaba estaría aquí mucho antes. Todavía no, decidió. Recopilemos más información primero. No quiero dar la alarma por un fallo del sensor. Pero incluso mientras lo decía, Sear sabía que no era un fallo. Las lecturas eran demasiado consistentes, demasiado fuertes. Algo se acercaba, y no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Pasaron las horas mientras la tripulación observaba la señal que se aproximaba. Las lecturas de energía solo se hicieron más fuertes, confirmando que lo que se dirigía hacia ellos era real y masivo. Sear se encontró paseando por la sala de control, su ansiedad creciendo con cada momento que pasaba.
Señor, llamó Catherine. Estoy obteniendo lecturas más detalladas ahora. El objeto parece ser artificial. Definitivamente una nave espacial de algún tipo. ¿Estimación de tamaño?, preguntó Sear, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Las garras de Catherine dejaron de teclear. Se quedó mirando su pantalla durante un largo momento. Señor, eso no puede ser correcto. ¿Qué no puede ser correcto? Las lecturas de tamaño. Según mis sensores, esta nave mide más de 15 kilómetros de eslora. El silencio cayó sobre la sala de control. Las naves más grandes del Consejo apenas medían 2 kilómetros de longitud. Incluso los masivos acorazados que protegían los mundos centrales medían solo 3 kilómetros de proa a popa. Una nave de 15 kilómetros era inimaginable. Revise sus sensores de nuevo, ordenó Sear, pero su voz carecía de convicción. Catherine ejecutó los escaneos 3 veces más. Cada vez los resultados fueron los mismos. Confirmado, señor. 15.2 kilómetros de eslora. Las lecturas de masa sugieren una construcción extremadamente densa. Esta cosa está construida como una fortaleza. Sear sintió que su confianza se desvanecía. Los procedimientos de primer contacto del Consejo estaban diseñados para especies primitivas que volaban naves pequeñas y débiles. No estaban preparados para algo como esto. Señor, la voz de Belnor era apenas un susurro. Estoy detectando signaturas de armas. ¿Cuántas?, preguntó Sear, temiendo la respuesta. Yo no puedo contarlas todas, señor. Hay puertos de armas cubriendo todo el casco. Cientos de ellos, quizás miles. La sala de control volvió a quedar en silencio. En toda la historia del Consejo, ninguna especie se había acercado a su espacio con tal abrumador poder de fuego. La sola idea era impensable. Se suponía que las nuevas especies debían estar agradecidas por el contacto del Consejo, ansiosas por unirse a su civilización pacífica. Señor, habló Catherine lentamente. ¿Qué debemos hacer? Sear miró fijamente la pantalla, observando las increíbles lecturas desplazarse. Su entrenamiento le decía que siguiera el protocolo. Contactar al comando del Consejo y esperar órdenes. Pero su orgullo como oficial del Consejo le decía algo diferente. El Consejo nunca había retrocedido ante un desafío. Eran los gobernantes legítimos de la galaxia, los guardianes de la paz y el orden. Ninguna especie primitiva, sin importar cuán grande fuera su nave, podría amenazar esa autoridad. Preparen la flota diplomática, ordenó finalmente. Formación estándar de primer contacto. Señor. Belnor parecía confundido. No deberíamos esperar refuerzos. 12 naves deberían ser más que suficientes para manejar una sola embarcación, dijo Sear con más confianza de la que sentía, incluso una grande. La verdad era que Sear no podía imaginar ninguna especie construyendo una nave que pudiera amenazar a las fuerzas del Consejo. Su tecnología estaba miles de años más avanzada que la de la mayoría de las civilizaciones. Sus escudos eran impenetrables. Sus armas, devastadoramente precisas. El tamaño no significaba nada frente a la tecnología superior. Señor, dijo Catherine con cuidado, quizás deberíamos al menos informar al comando del Consejo de la situación. Sear hizo un gesto despectivo. Después de que hayamos hecho el primer contacto. No quiero que piensen que no puedo manejar una simple misión diplomática. En cuestión de horas, 12 cruceros del Consejo se habían reunido cerca de la estación de monitoreo. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería del Consejo. Elegantes y mortales, sus tripulaciones eran veteranos experimentados que habían manejado docenas de situaciones de primer contacto. Mientras se movían en formación, Sear sintió que su confianza regresaba. La nave que se acercaba podría ser grande, pero seguía siendo una sola embarcación contra 12 de las mejores del Consejo. Los recién llegados aprenderían rápidamente a respetar la autoridad del Consejo. Todas las naves informan estar listas, señor, llegó el informe de su oficial de comunicaciones. Excelente. Fijen curso de intercepción. Vamos a dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos a la galaxia. La flota se movió, sus propulsores dejando estelas de luz azul en la oscuridad.
Detrás de ellos, la estación de monitoreo continuaba rastreando la signatura de energía que se aproximaba. Las lecturas se hacían más fuertes por hora, y nuevos detalles se estaban volviendo claros. Catherine permaneció en su puesto, estudiando los datos con creciente inquietud. La nave que se acercaba no era solo grande, era densa más allá de cualquier cosa que hubiera visto. Las lecturas de energía sugerían sistemas de potencia que desafiaban la comprensión, y las signaturas de armas, había tantas que su computadora no podía rastrearlas todas. Pensó en llamar al capitán Sear para compartir sus preocupaciones, pero decidió no hacerlo. Él había tomado su decisión, y ella era solo una operadora de sensores. ¿Qué sabía ella de tácticas militares o encuentros alienígenas? Pero mientras observaba las lecturas seguir subiendo, Catherine no podía evitar la sensación de que todos estaban cometiendo un terrible error. El Consejo había encontrado miles de especies a lo largo de los milenios, pero ninguna se había acercado con una capacidad militar tan obvia. La mayoría de las nuevas especies enviaban pequeñas naves de exploración o naves comerciales para el primer contacto. Venían buscando conocimiento o amistad, no mostrando suficiente poder de fuego para arrasar un planeta. Esta nave era diferente, y esa diferencia la preocupaba más de lo que quería admitir. Pasaron las horas mientras las dos fuerzas se movían una hacia la otra a través del vasto vacío del espacio. La flota del Consejo mantuvo su formación estándar, confiada en su superioridad. La nave alienígena continuó su aproximación constante, sin dar señales de cambiar de rumbo o reducir la velocidad. Finalmente, los sensores de largo alcance comenzaron a captar datos visuales. Lo que vieron desafió todas las expectativas y cuestionó todo lo que creían saber sobre el diseño de naves espaciales. La nave que se acercaba no era solo grande. Era una fortaleza flotante. Su casco era grueso y angular, cubierto de un blindaje que podía resistir ataques devastadores. Puertos de armas salpicaban cada superficie, cada uno lo suficientemente grande como para albergar cañones que podrían destruir una ciudad. Pero era más que solo las armas lo que hacía que la nave fuera aterradora. Era la intención obvia detrás de su diseño. Esta no era una nave construida para la exploración o el comercio. No estaba diseñada para inspirar asombro o demostrar logros artísticos. Fue construida con un solo propósito, la guerra. La flota del Consejo de repente pareció muy pequeña mientras se acercaban a esta montaña de metal flotando en el espacio. Pero las órdenes eran órdenes, y el capitán Sear los había comprometido a este curso de acción. A medida que la distancia se acortaba entre las dos fuerzas, las lecturas de los sensores revelaron detalles más preocupantes. La producción de energía de la nave alienígena estaba más allá de cualquier cosa en los registros del Consejo. Sus escudos se registraban como activos e increíblemente poderosos. Lo más perturbador de todo era que sus armas parecían estar cargándose. El escenario estaba listo para un encuentro que cambiaría la galaxia para siempre. Por un lado, la orgullosa flota del Consejo con miles de años de experiencia y avance tecnológico. Por el otro, una única y masiva nave de guerra que representaba a una especie que la galaxia nunca había visto. Ninguno de los dos bandos entendía todavía a qué se enfrentaban realmente, pero ambos estaban a punto de aprender lecciones que remodelarían su comprensión del poder, la tecnología y su lugar en el universo. El capitán Marcus Chen estaba en el puente de la US Ragnarok, con las manos cruzadas a la espalda mientras estudiaba la pantalla táctica. La enorme pantalla de visualización mostraba el campo estelar por delante, vacío a excepción de los puntos de luz distantes que marcaban su destino. Después de 6 meses de viaje en el espacio profundo, finalmente se acercaban al borde de lo que los científicos llamaban espacio galáctico activo. Señor, estamos detectando señales artificiales adelante, informó la teniente Sarakim desde su puesto en la estación de sensores. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles holográficos. Múltiples fuentes. Parece que hemos encontrado a nuestros vecinos. Chen asintió lentamente. Este era el momento que todos habían estado esperando. El primer contacto de la humanidad con inteligencia alienígena. La Ragnarok había sido enviada específicamente para este propósito: representar a la Tierra y sus colonias en lo que sea que yaciera más allá de su pequeño rincón de la galaxia. ¿Cuántas fuentes?
preguntó Chen. 12 signaturas distintas, señor. Parecen ser naves espaciales dispuestas en algún tipo de formación. Kim hizo una pausa, estudiando sus lecturas. Se dirigen hacia nosotros. Estado de las armas. Todos los sistemas se muestran armados y listos, pero aún no nos están apuntando, informó el jefe de oficiales tácticos James Rodríguez. Su formación sugiere que están tratando de interceptar nuestro curso. Chen caminó hacia el sillón del capitán, un asiento masivo diseñado para soportar las increíbles fuerzas que la Ragnarok podía generar. La nave a su alrededor zumbaba con un poder apenas contenido. 15 kilómetros de ingeniería y determinación humanas. La Ragnarok era la respuesta de la humanidad a los peligros desconocidos del espacio profundo. Cuando las primeras sondas de largo alcance detectaron signos de civilizaciones alienígenas avanzadas, los líderes de la Tierra decidieron encontrarlos como iguales. El resultado fue el programa de naves de guerra clase Titán, diseñado para asegurar que la humanidad nunca fuera vista como débil o primitiva. Señor, transmisión entrante, anunció la oficial de comunicaciones Lisa Park. Es extraño. La señal se está transmitiendo en múltiples frecuencias simultáneamente. ¿Puedes decodificarla? Trabajando en ello, señor. La computadora está analizando los patrones ahora. El ceño de Park se frunció en concentración. Lo tengo. Parece ser algún tipo de matriz de traductor universal. Muy sofisticado. Chen sonrió levemente. Al menos sus nuevos vecinos estaban preparados para la comunicación con especies desconocidas. Esa era una buena señal. Ponla en pantalla. La pantalla de visualización parpadeó y cambió para mostrar el interior de un puente alienígena. Chen se encontró mirando a una criatura humanoide de piel azul con 4 brazos y grandes ojos oscuros. El ser parecía llevar algún tipo de uniforme militar. Saludos, nave desconocida, dijo el alienígena, su voz llegando claramente a pesar del obvio proceso de traducción. Soy el capitán Sear de la flota del Consejo Galáctico. Están entrando en el espacio del Consejo sin autorización. Chen dio un paso adelante, asegurándose de ser visible en su transmisión. Saludos, capitán Sear. Soy el capitán Marcus Chen de la nave de la Tierra Unida Ragnarok. Venimos en paz, buscando contacto con otras especies inteligentes. La expresión de Sear cambió ligeramente, y Chen pudo ver los ojos del alienígena moviéndose como si estudiaran algo fuera de la pantalla. Su nave es inusualmente grande para una misión de primer contacto. Queríamos asegurarnos de poder defendernos si era necesario, respondió Chen honestamente. No teníamos forma de saber qué podríamos encontrar aquí fuera. Hubo una pausa mientras Sear parecía considerar esto. Cuando habló de nuevo, su tono se había vuelto más formal. Como representantes del Consejo Galáctico, les damos la bienvenida a esta región del espacio. Sin embargo, su nave debe someterse a inspección antes de proceder más allá. Chen sintió un hormigueo de advertencia en la nuca. El tono del alienígena había pasado de saludo a exigencia muy rápidamente. Agradezco la bienvenida, capitán, pero me temo que no podemos someternos a inspección. Estamos en una misión pacífica, pero no estamos preparados para entregar nuestra nave a partes desconocidas. Me malinterpreta, dijo Sear. Y ahora había definitivamente un filo en su voz. Esto no es una solicitud. Todas las naves que entran en el espacio del Consejo deben ser inspeccionadas. Es la ley. ¿La ley de quién?, preguntó Chen con calma. No somos ciudadanos de su consejo, capitán. Somos exploradores de la Tierra, y seguimos las leyes de la Tierra. En la pantalla de visualización, Chen pudo ver los antebrazos de Sear moverse en lo que parecía ser agitación. Ahora están en el espacio del Consejo, humano. Nuestras leyes se aplican a todos los que entran en nuestro territorio. Chen miró a su oficial táctico, quien negó ligeramente con la cabeza. Las naves alienígenas todavía no les apuntaban, pero su formación había cambiado para rodear a la Ragnarok. Era una maniobra clásica de intimidación. Capitán Sear, dijo Chen con cuidado. Quizás deberíamos organizar un contacto diplomático adecuado.
Estoy seguro de que nuestros gobiernos pueden resolver los detalles de nuestra presencia aquí. No hay detalles que resolver, replicó Sear bruscamente. Se someterán a inspección o serán forzados a someterse. La elección es suya. La transmisión terminó abruptamente, dejando el puente de la Ragnarok en un tenso silencio. Chen miró a su tripulación, viendo una mezcla de preocupación e ira en sus rostros. Análisis, comandante Rodríguez, preguntó Chen. Señor, se han movido a una formación de ataque. Clásico movimiento de pinza diseñado para golpearnos desde múltiples ángulos simultáneamente. Rodríguez estudió su pantalla táctica. Sus naves miden unos 2 km de eslora cada una, fuertemente armadas. Pero, señor. ¿Pero qué? Se están posicionando como si esperaran que fuéramos impotentes contra su poder de fuego combinado. Es el tipo de formación que usarías contra una nave mucho más pequeña y débil. Chen asintió. Los alienígenas habían mirado la Ragnarok y solo habían visto tamaño, sin entender lo que ese tamaño representaba. No tenían idea de que el enfoque de la humanidad hacia la guerra era fundamentalmente diferente de lo que estaban acostumbrados. Transmisión entrante, señor, anunció Park. Misma fuente, en pantalla. Sear apareció de nuevo, pero esta vez su expresión era más dura. Nave humana, tienen 60 segundos para bajar sus escudos y prepararse para el abordaje, o tomaremos medidas. Chen enderezó los hombros. Capitán Sear, le aconsejo encarecidamente que no realice ninguna acción hostil. No tenemos ningún deseo de luchar, pero nos defenderemos si nos atacan. Sus amenazas no tienen sentido. Sear se burló. Son una nave contra 12. Ríndanse ahora y serán tratados con justicia. La transmisión terminó de nuevo. Chen se giró hacia su tripulación, viéndolos a todos esperando sus órdenes. Eran buena gente, seleccionada a mano para esta misión. Merecían un capitán que los protegiera. Señor, dijo Rodríguez en voz baja. Sus armas se están cargando. Chen caminó hacia la estación táctica y estudió la pantalla que mostraba la formación enemiga. 12 naves contra una. En la experiencia de los alienígenas, eso probablemente eran probabilidades abrumadoras. Pero no entendían a qué se enfrentaban. La Ragnarok no era solo grande. Era densa. Cada metro de su casco estaba repleto de armas, escudos, blindaje y sistemas redundantes. La humanidad la había construido con un principio rector. Si iban a conocer a los alienígenas, iban a conocerlos desde una posición de fuerza. A toda la tripulación. Habla el capitán, anunció Chen por el sistema de comunicación de la nave. Estamos a punto de ser atacados por naves alienígenas. Esto no es lo que queríamos, pero nos defenderemos. Toda la tripulación a sus puestos de combate. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave mientras 15.000 miembros de la tripulación se movían a sus posiciones de combate. La Ragnarok se transformó de una nave de exploración en un arma de guerra en cuestión de minutos. Escudos a máxima potencia, informó Rodríguez. Todos los sistemas de armas armados y listos. Señor, llamó Kim desde los sensores. Las naves alienígenas están disparando. En la pantalla de visualización, Chen pudo ver destellos brillantes mientras las naves del Consejo desataban sus armas. Corrientes de energía de plasma y haces de partículas cruzaron el espacio entre las dos fuerzas, golpeando los escudos de la Ragnarok con una fuerza tremenda. La masiva nave de guerra humana ni siquiera se estremeció. Las armas alienígenas, por impresionantes que fueran, simplemente no podían penetrar los sistemas defensivos de múltiples capas que protegían la nave clase Titán. Las lecturas de energía mostraban que los escudos absorbían y dispersaban el ataque con facilidad. Informe de daños, ordenó Chen. Sin daños, señor, respondió Rodríguez, con una nota de asombro en su voz. Los escudos se mantienen al 98%, sus armas apenas nos han arañado. Chen sintió una sombría satisfacción. Los alienígenas habían hecho su elección. Ahora aprenderían de lo que la humanidad era capaz. Abra un canal, ordenó. El rostro de Sear apareció de nuevo en la pantalla. Pero ahora el alienígena parecía confundido y preocupado.
Imposible. Nuestras armas deberían haber inutilizado sus escudos. Capitán Sear, dijo Chen con calma. Han atacado una nave pacífica. Esta es su única advertencia. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Está blufeando, gruñó Sear. Ninguna nave puede resistir el poder de fuego combinado de un grupo de batalla del Consejo. Está a punto de descubrirlo, replicó Chen. Se giró hacia Rodríguez. Apunte a la nave líder. Torreta de defensa de punto 7, un solo disparo. Los ojos de Rodríguez se abrieron ligeramente. Las torretas de defensa de punto estaban diseñadas para derribar misiles y cazas entrantes. Usar una contra una nave capital era casi insultante, pero siguió las órdenes. Blanco fijado, señor. Fuego. Un único rayo de energía coherente salió disparado de la Ragnarok, golpeando a la nave líder del Consejo en el centro. La nave alienígena, que parecía tan impresionante momentos antes, simplemente se vaporizó. Un momento estaba allí, al siguiente era una nube en expansión de gas sobrecalentado. El silencio en el canal de comunicación alienígena fue ensordecedor. Chen podía ver a Sear mirando en shock algo fuera de la pantalla. Probablemente su pantalla táctica mostrando la completa destrucción de una de sus naves. Capitán Chen. La voz de Sear era apenas un susurro. ¿Qué ha hecho? Esa era un arma de defensa de punto, capitán. Diseñada para derribar blancos pequeños como misiles. La voz de Chen permaneció tranquila y profesional. Le gustaría ver lo que nuestras armas de verdad pueden hacer. Las 11 naves restantes del Consejo habían dejado de disparar. Chen podía verlas en su pantalla táctica, suspendidas inmóviles en el espacio mientras sus tripulaciones intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Esto es imposible, dijo Sear, más para sí mismo que para Chen. Ninguna especie tiene tecnología tan avanzada. El Consejo ha gobernado la galaxia durante 10.000 años. Capitán Sear, dijo Chen con firmeza. Nos atacaron sin provocación. Respondimos con una fuerza mínima para defendernos. Sugiero que terminemos esto antes de que escale más. Durante un largo momento, el capitán alienígena no dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz era temblorosa. ¿Qué quieren? Lo mismo que quería cuando esto comenzó, replicó Chen. Un contacto pacífico entre nuestras especies. Pero eso tendrá que esperar hasta que sus superiores puedan reunirse con representantes diplomáticos adecuados. Chen hizo un gesto a Park, quien cortó la transmisión. El puente quedó en silencio mientras la tripulación procesaba lo que acababa de suceder. Su primer contacto con inteligencia alienígena había resultado en la destrucción de una nave de guerra alienígena. Señor, dijo Rodríguez en voz baja, deberíamos perseguir a las naves en retirada. Chen miró la pantalla táctica. Las naves restantes del Consejo se estaban retirando, alejándose de la Ragnarok tan rápido como sus propulsores se lo permitían. No, déjalos ir. Tienen una historia que contar, y sus líderes necesitan oírla. Chen se recostó en su sillón de capitán, sabiendo que todo acababa de cambiar. La galaxia estaba a punto de saber que la humanidad había llegado, y no eran la especie primitiva que otros podrían haber esperado. La Ragnarok pendía en el espacio, con sus armas desactivadas, pero lista. A su alrededor, las estrellas observaban en silencio mientras la noticia de la llegada de la humanidad comenzaba a extenderse por la galaxia, llevada por los aterrorizados supervivientes de la flota del Consejo. La cámara de reuniones de emergencia en el Consejo bullía de energía nerviosa mientras representantes de docenas de especies se reunían alrededor de la mesa circular. La pantalla holográfica en el centro mostraba las grabaciones tácticas del encuentro del capitán Sear, reproduciendo la misma escena devastadora una y otra vez. La alta consejera Velar, un ser cristalino y alto cuyo cuerpo reflejaba las luces de la cámara en patrones de arcoíris, se encontraba a la cabeza de la mesa. Su voz resonaba con matices armónicos mientras se dirigía a la asamblea. Todos hemos visto las grabaciones, anunció. La pregunta ante nosotros es simple. ¿Cómo respondemos a esta nueva amenaza? ¿Amenaza?, interrumpió el consejero Kesserin.
Sus rasgos reptilianos mostraban confusión. Destruyeron solo una nave. Quizás fue un malentendido. Un malentendido. La forma cristalina de Velar pareció pulsar de ira. Vaporizaron un crucero del Consejo con lo que afirmaron era un arma de defensa de punto. Si ese es su armamento más débil, ¿de qué podrían ser capaces sus armas reales? Alrededor de la mesa, los representantes se movieron incómodos. El Consejo había enfrentado desafíos antes, pero nunca nada como esto. Durante 10.000 años, habían sido la autoridad suprema en la galaxia. Cada especie que encontraban estaba o bien agradecida por la protección del Consejo o era rápidamente convencida de su necesidad. El almirante Texor, comandante de la flota de batalla principal del Consejo, activó su pantalla personal. He analizado las signaturas de armas del enfrentamiento. La emisión de energía no se parece a nada en nuestras bases de datos. La coherencia enfocada del rayo sugiere una tecnología que no debería ser posible. Toda tecnología es posible con suficiente tiempo y recursos, dijo la doctora Itara, la principal asesora científica del Consejo. Sus múltiples tentáculos señalaron la repetición holográfica. Lo que me preocupa es la eficiencia. Lograron una disrupción molecular total con un solo disparo. Nuestros escudos no habrían durado más que la nave desear. El silencio cayó sobre la cámara mientras las implicaciones se asentaban. Si sus propios escudos eran inútiles contra las armas humanas, entonces su ventaja tecnológica acababa de evaporarse. ¿Qué sabemos de su sistema de origen?, preguntó el consejero Mdane, una forma de vida gaseosa cuya voz salía a través de altavoces atmosféricos. El almirante Texor mostró una nueva pantalla con cartas estelares. Las ondas de largo alcance han identificado su punto de origen, un sistema que llaman Sol que contiene 9 planetas. El tercer planeta parece ser su mundo natal, designado Tierra en su idioma. Estimaciones de población. Los escaneos preliminares sugieren aproximadamente 8.000 millones de individuos solo en el mundo natal. También parecen tener colonias en varios otros planetas y lunas dentro de su sistema. La forma de Velar parpadeó con preocupación. 8.000 millones. Eso es más grande que las poblaciones totales de la mayoría de las especies miembros del Consejo. Se pone peor, continuó Texor. Estamos detectando una actividad industrial masiva en todo su sistema. Astilleros, operaciones mineras, instalaciones de fabricación. Su capacidad industrial parece exceder cualquier cosa que hayamos visto. El consejero Kesserin se inclinó hacia adelante. Seguramente está sobreestimando. Ninguna especie podría tener una infraestructura tan extensa. La evidencia es clara, interrumpió la doctora Itara. Estos humanos parecen haberse desarrollado de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. La mayoría de las civilizaciones se centran en el avance intelectual, el logro artístico o el crecimiento espiritual una vez que alcanzan el viaje espacial. Estos humanos parecen haberse centrado en la expansión industrial y la capacidad militar. ¿Pero por qué?, preguntó Mdane. ¿Qué impulsa a una especie a construir una fuerza tan abrumadora? La pregunta quedó en el aire sin respuesta. En todos sus siglos de primer contacto, el Consejo nunca había encontrado una especie que se acercara a la galaxia con una fuerza militar tan obvia. La mayoría de los recién llegados estaban ansiosos por unirse a la comunidad galáctica, por compartir la paz y la prosperidad que ofrecía la membresía del Consejo. Quizás, sugirió el consejero Sistel, cuyos rasgos insectoides chasqueaban nerviosamente, deberíamos intentar el contacto diplomático. Enviar un embajador adecuado en lugar de una patrulla militar. Después de que destruyeron una de nuestras naves, la voz armónica de Velar subió de tono. Eso mostraría debilidad. ¿Qué sugeriría usted entonces?, preguntó Kesserin. Acción militar contra una especie que puede vaporizar nuestros cruceros con sus armas más débiles. El debate continuó durante horas sin que surgiera un consenso claro. Algunos miembros del Consejo abogaban por ataques militares inmediatos antes de que la humanidad pudiera expandirse más. Otros presionaban por soluciones diplomáticas, esperando evitar un conflicto que podrían no ganar. Unos pocos sugirieron simplemente evitar el espacio humano por completo,
pretendiendo que el encuentro nunca había ocurrido. Mientras los argumentos se encendían, comenzaron a llegar nuevos informes de inteligencia. Exploradores del Consejo que mantenían una cuidadosa distancia del espacio humano informaron de desarrollos perturbadores. Múltiples signaturas de energía masivas se movían a través del sistema Sol. Más naves, aparentemente tan grandes como la primera, estaban activas y móviles. ¿Cuántas naves tienen?, demandó Velar mientras el almirante Texor presentaba los últimos datos. Las estimaciones conservadoras sugieren al menos 12 naves de tamaño similar a la que encontramos, posiblemente más. La expresión de Texor era sombría. Y hay indicios de naves aún más grandes en construcción. La cámara quedó en silencio. 12 naves como la Ragnarok podrían devastar toda la flota del Consejo. La idea de naves aún más grandes era casi inimaginable. Los tentáculos de la doctora Itara se retorcieron de agitación. He estado analizando su filosofía de diseño de naves. Estos humanos parecen seguir una doctrina de superioridad abrumadora. No solo quieren ganar batallas, quieren hacer que la resistencia sea imposible. Así no es como las especies civilizadas abordan el conflicto, protestó el consejero Mdane. Hay reglas, convenciones. Respuesta proporcional. Estos humanos no crecieron con nuestras reglas, replicó Itara. Se desarrollaron en aislamiento, creando sus propios métodos. Y sus métodos parecen ser devastadoramente efectivos. Como si fueran convocados por su discusión, una comunicación urgente llegó de las regiones fronterizas. El capitán Sear, todavía conmocionado por su encuentro, informó de nuevos desarrollos. Alta consejera, su imagen apareció en la pantalla de comunicación de la cámara. La nave humana se ha adentrado más en nuestro espacio. No se dirigen a ningún objetivo estratégico, pero claramente están explorando nuestro territorio. ¿Solo esa nave?, preguntó Texor. Sí, señor. Pero lo están escaneando todo. Cada planeta, cada estación, cada ruta de patrulla. Es como si estuvieran mapeando toda nuestra red defensiva. La forma cristalina de Velar pulsó con alarma. Si los humanos estaban recopilando inteligencia sobre las defensas del Consejo, solo podía significar que se estaban preparando para algo más grande. Ordena a todas las patrullas fronterizas que mantengan la distancia, ordenó. No ataquen a menos que sean amenazados directamente. No podemos permitirnos perder más naves. Después de que la transmisión de Sear terminó, la Cámara del Consejo estalló en un acalorado debate una vez más. Los humanos claramente no se iban a ir, y sus acciones sugerían que no tenían intención de someterse a la autoridad del Consejo. Necesitamos tomar una decisión, anunció Velar, pidiendo orden. Tratamos a estos humanos como una amenaza potencial a contener o como un nuevo poder con el que negociar. Ya han demostrado su nivel de amenaza, dijo firmemente el almirante Texor. Recomiendo una respuesta militar inmediata antes de que puedan establecer una posición más fuerte. ¿Con qué?, preguntó la doctora Itara. Toda nuestra flota de batalla podría no ser suficiente para detener una docena de naves como la suya. Entonces llamamos a una movilización total, replicó Texor. Cada miembro del Consejo contribuye con sus fuerzas militares. Los superamos en número 1000-1. ¿Y si perdemos?, preguntó Kesserin en voz baja. ¿Qué le sucede a la autoridad del Consejo si nuestras flotas combinadas son derrotadas por una sola especie? La pregunta silenció la cámara. El poder del Consejo se basaba en su invencibilidad percibida. Si se enfrentaban a la humanidad y perdían, su autoridad sobre miles de mundos colapsaría de la noche a la mañana. Quizás, dijo el consejero Sistel vacilante, deberíamos considerar la coexistencia. Permitirles reclamar una porción del espacio mientras mantenemos nuestra autoridad sobre el resto de la galaxia. Absolutamente no. La voz de Velar resonó con finalidad. El Consejo no negocia con especies advenedizas. Gobernamos porque somos superiores, no porque hacemos tratos con primitivos. ¿Pero son primitivos?, preguntó la doctora Itara. Su tecnología parece superar la nuestra en varias áreas clave. Su capacidad industrial eclipsa cualquier cosa que hayamos logrado.
Quizás es hora de admitir que hemos encontrado algo más allá de nuestra experiencia. Mientras el debate continuaba, llegaron más informes de las regiones fronterizas. Se habían detectado naves humanas en múltiples sectores, siempre moviéndose con cuidado, pero nunca retrocediendo cuando se enfrentaban a las patrullas del Consejo. Parecían estar en todas partes a la vez, recopilando información y afirmando su presencia. Lo más perturbador de todo era el patrón de su exploración. Los humanos no vagaban al azar por el espacio. Estaban mapeando sistemáticamente el territorio del Consejo, identificando objetivos estratégicos y posiciones defensivas. Era el comportamiento de una fuerza militar preparándose para la guerra. El tiempo se acaba, advirtió el almirante Texor. Cada día que retrasamos les da más oportunidad de prepararse. Si vamos a actuar, debe ser pronto. ¿Actuar cómo?, demandó Velar. ¿Has visto sus capacidades? Una nave destruyó nuestro crucero sin sufrir daños. ¿Cómo luchamos contra un enemigo al que no podemos herir? Encontraremos una manera, replicó Texor sombríamente. La alternativa es aceptar que el reinado de 10.000 años del Consejo ha terminado. El peso de esas palabras se posó sobre la cámara como una presencia física. Durante milenios, el Consejo había sido la autoridad incuestionable en la galaxia. La idea de que una sola especie pudiera desafiar esa autoridad era casi impensable. Pero la evidencia era imposible de ignorar. La humanidad había llegado al espacio galáctico, y lo habían hecho con una capacidad militar abrumadora. No mostraban interés en la autoridad del Consejo, ni deseo de unirse al orden establecido. Simplemente tomaban lo que querían y desafiaban a cualquiera a detenerlos. A medida que la sesión de emergencia continuaba durante la noche, una cosa quedó clara. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Ya fuera a través de la guerra o la negociación, la acomodación o la resistencia, la era del dominio indiscutible del Consejo estaba terminando. La humanidad había anunciado su llegada con la destrucción de una nave de guerra del Consejo. Ahora la galaxia esperaba para ver qué harían a continuación. Sabiendo que lo que viniera remodelaría el equilibrio de poder entre las estrellas para siempre, el Consejo se enfrentaba a una elección que definiría el futuro de la civilización galáctica: adaptarse a una nueva realidad en la que ya no eran el poder supremo, o luchar una guerra que podrían no ser capaces de ganar. De cualquier manera, el universo estaba a punto de cambiar de formas que ninguno de ellos podía comprender del todo. 3 días después de la reunión de emergencia del Consejo, los primeros informes de inteligencia desde el espacio profundo comenzaron a llegar al Consejo Prime. Lo que revelaron destrozó cada suposición que las potencias galácticas habían hecho sobre la humanidad y sus capacidades. La doctora Itara se paró frente a una masiva pantalla holográfica en el Centro de Planificación Estratégica del Consejo. Sus tentáculos manipulaban flujos de datos tan rápido como sus procesadores podían manejarlos. A su alrededor, analistas militares de una docena de especies trabajaban frenéticamente para dar sentido a la información entrante. Alta consejera, llamó a Velar, quien se había instalado permanentemente en el centro de comando. Necesita ver esto. El ser cristalino se acercó a la pantalla, su forma reflejando el ominoso brillo rojo de las lecturas tácticas. ¿Qué has encontrado? No es solo una nave, dijo Itara, su voz tensa por un pánico controlado. Nuestras ondas de largo alcance han identificado al menos 37 naves de tamaño similar a la Ragnarok. Están organizadas en grupos de batalla y distribuidas en múltiples sectores. La voz armónica de Velar se quebró ligeramente. 37, eso es imposible. Ninguna especie tiene los recursos para construir tantas naves de guerra masivas. El almirante Texor levantó la vista de su propia estación de visualización. Se pone peor, alta consejera. El análisis de su patrón de construcción sugiere que estos son solo sus cruceros pesados. Estamos detectando signaturas de energía que indican naves aún más grandes en construcción. ¿Cuánto más grandes?, preguntó Velar, aunque temía la respuesta. Las estimaciones conservadoras sugieren naves de hasta 25 kilómetros de eslora, posiblemente más grandes. El porte militar de Texor no podía ocultar su evidente miedo. Si estas lecturas son precisas,
La humanidad posee la flota espacial más grande de la historia galáctica. El centro de comando quedó en silencio, excepto por el zumbido del equipo de procesamiento. Cada ser presente entendía las implicaciones. Las fuerzas militares combinadas del Consejo consistían en aproximadamente 2000 naves, la mayoría de ellas mucho más pequeñas que las naves humanas. Si la humanidad poseía incluso 50 naves como la Ragnarok, podrían desafiar todo el orden galáctico. Señor, llamó un joven analista Cree desde su posición cerca de la matriz de comunicaciones. Estamos recibiendo transmisiones prioritarias de múltiples estaciones fronterizas. Los humanos están en todas partes. Velar se movió hacia la estación de comunicación, su forma cristalina proyectando extrañas sombras en las pantallas. Explique. Informes de 17 sectores diferentes. Alta consejera. Naves humanas realizando escaneos sistemáticos de nuestro territorio. Están mapeando cada activo estratégico, cada posición defensiva, cada ruta comercial importante. Los ojos compuestos del analista mostraban un terror genuino. Es como si se estuvieran preparando para una ocupación militar completa. ¿Alguna acción hostil?, preguntó el almirante Texor. Ningún ataque directo, señor. Pero no están respondiendo a nuestras llamadas o advertencias de abandonar el espacio del Consejo. Cuando nuestras patrullas intentan interceptarlos, las naves humanas simplemente los ignoran. Nuestras naves no pueden acercarse lo suficiente como para forzar una confrontación. La doctora Itara mostró una nueva pantalla que ilustraba los movimientos de las naves humanas en un mapa tridimensional del espacio local. Miren el patrón. Esto no es exploración aleatoria. Están llevando a cabo un reconocimiento militar de toda nuestra red defensiva. Los patrones de movimiento eran, de hecho, sistemáticos y profesionales. Las naves humanas se movían por el espacio del Consejo como si les perteneciera, recopilando inteligencia con la confianza de una fuerza superior. No mostraban miedo de las patrullas del Consejo, ni preocupación por las violaciones territoriales. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el consejero Kesserin, que había llegado con varios otros miembros del Consejo. Hace 3 días, nunca habíamos visto una nave humana. Ahora están operando en todo nuestro espacio con impunidad. Estaban preparados, replicó Itara sombríamente. Mientras debatíamos qué hacer con una nave, ellos estaban desplegando toda su flota de reconocimiento. Este nivel de coordinación sugiere una planificación avanzada y extensa. ¿Planificación para qué?, demandó Velar. Invasión, dijo el almirante Texor sin rodeos. Esto es la clásica recopilación de inteligencia pre-invasión. Están identificando objetivos, mapeando defensas y estableciendo parámetros operativos. La palabra invasión envió un escalofrío por el centro de comando. El Consejo nunca se había enfrentado a una amenaza de esta magnitud. Su doctrina militar se basaba en la superioridad tecnológica y una fuerza local abrumadora. Nunca habían necesitado prepararse para un conflicto con un enemigo que podría ser más fuerte que ellos. ¿Recomendaciones?, preguntó Velar. Movilización militar total, replicó Texor de inmediato. Llamar a cada flota de reserva, activar todas las plataformas defensivas y prepararnos para una guerra total. ¿Contra un enemigo que no podemos derrotar?, preguntó el consejero Mdane, su forma gaseosa parpadeando con ansiedad. Hemos visto lo que pueden hacer sus armas más débiles. ¿Cómo luchamos contra algo así? Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de comando. Señales de emergencia parpadearon en cada pantalla mientras una comunicación prioritaria llegaba desde el borde exterior. Comando del Consejo, aquí la estación de monitoreo Epsilon 7, llegó la voz aterrorizada del comandante de la estación. Tenemos múltiples signaturas de energía masivas acercándose a nuestra posición. Tamaño y configuración desconocidos, pero son enormes. ¿Cuántos contactos?, demandó Texor. 3 signaturas principales, señor, pero cada una son más grandes que cualquier cosa que hayamos visto. Longitud estimada de más de 20 kilómetros cada una.
El centro de comando estalló en un caos controlado mientras cada analista intentaba procesar este nuevo desarrollo. Si los humanos estaban desplegando sus naves más grandes, solo podía significar que se estaban preparando para algo importante. Estación de monitoreo Epsilon 7. La voz armónica de Velar cortó el ruido. Están apuntando a su estación. No, alta consejera. Están simplemente ahí, como si esperaran algo. Los tentáculos de la doctora Itara se movieron frenéticamente sobre sus controles mientras intentaba dar sentido a los nuevos datos. Alta consejera. Estoy recibiendo informes similares de otras 6 estaciones de monitoreo. Naves humanas están tomando posiciones en todo nuestro espacio, pero no están atacando. ¿Qué están haciendo entonces?, preguntó Kesserin, haciendo una declaración. El almirante Texor replicó sombríamente. Nos están mostrando que pueden posicionar flotas masivas en cualquier lugar del espacio del Consejo sin ser detenidos. Es una demostración de poder. Como si fuera invocado por sus palabras, una nueva señal de comunicación apareció en la pantalla principal. Esta vez, no era de una estación de monitoreo en pánico o de una patrulla aterrorizada. Era una transmisión directa de la flota humana. La imagen que apareció en la pantalla mostraba a un oficial humano con un impecable uniforme militar. Su apariencia era remarkable para los estándares galácticos, pero sus ojos sostenían una confianza que era profundamente inquietante para los miembros del Consejo que observaban. Saludos, Consejo Galáctico, dijo el humano, su voz transmitiéndose fácilmente a través de la matriz de traducción. Soy la almirante Sarah Chen de la Armada de la Tierra Unida. Creo que tenemos que hablar. Velar dio un paso adelante, su forma cristalina reflejando la luz de la pantalla. Almirante Chen, soy la alta consejera Velar, líder del Consejo Galáctico. Sus naves han violado nuestra soberanía territorial. ¿Lo han hecho?, preguntó Chen con una leve sonrisa. ¿Con qué autoridad reclaman soberanía sobre esta región del espacio? Por derecho de descubrimiento y 10.000 años de gobierno pacífico, replicó Velar, su voz armónica adoptando un tono formal. Interesante, dijo Chen. ¿Y quién les concedió este derecho? ¿Fue la especie que encontraron cuando alcanzaron por primera vez el viaje espacial? ¿O simplemente se declararon los gobernantes legítimos y aplicaron esa afirmación a través del poder militar? La pregunta golpeó el corazón de la autoridad del Consejo. La verdad era que el Consejo de hecho había reclamado su posición a través de tecnología superior y fuerza militar, exactamente como la humanidad parecía estar haciendo ahora. El Consejo ha traído paz y prosperidad a miles de mundos, interrumpió el consejero Kesserin. Estoy seguro de que lo han hecho, replicó Chen. Y ahora la humanidad traerá nuestra propia forma de paz y prosperidad a esta región. La diferencia es que no estamos pidiendo su permiso. El almirante Texor dio un paso adelante. Está declarando la guerra al Consejo Galáctico. La expresión de Chen se volvió seria. ¿Guerra? No, almirante. La guerra implica que ambos bandos tienen una posibilidad realista de victoria. Lo que estoy declarando es la independencia de la humanidad de cualquier autoridad externa sobre nuestra expansión y desarrollo. No pueden simplemente ignorar la ley galáctica, protestó Velar. Ley galáctica. La sonrisa de Chen regresó. ¿Se refiere a la ley del Consejo? Las reglas que crearon para mantener su propio poder. La humanidad nunca fue parte de esos acuerdos. Alta consejera, no reconocemos su autoridad sobre nosotros. Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad se negaba a reconocer la autoridad del Consejo, sentaría un precedente que podría destrozar todo el orden galáctico. Otras especies podrían comenzar a cuestionar el gobierno del Consejo, lo que llevaría al caos en toda la galaxia. ¿Qué quieren?, preguntó Velar finalmente. Simple coexistencia, replicó Chen. La humanidad continuará expandiéndose y desarrollándose como mejor nos parezca. El Consejo puede continuar gobernando a aquellas especies que elijan permanecer bajo su autoridad. Mientras no interfieran con los intereses humanos, no tenemos ningún conflicto. ¿Y si interferimos?, preguntó el almirante Texor. La expresión de Chen se endureció.
Entonces descubrirán por qué la humanidad construye naves tan grandes. Almirante, le sugiero que no tome esa decisión. La transmisión terminó, dejando el centro de comando del Consejo en un silencio atónito. La almirante humana acababa de entregar un ultimátum disfrazado de obertura diplomática. Aceptar la independencia de la humanidad o enfrentar las consecuencias. Análisis, demandó Velar. Los tentáculos de la doctora Itara se movieron sobre sus pantallas mientras compilaba los datos. Basado en las posiciones de las naves observadas y las signaturas de energía, la humanidad ha desplegado aproximadamente el 60% de su flota conocida para esta demostración. El 40% restante probablemente esté defendiendo sus sistemas natales o realizando operaciones en otros lugares. ¿Podríamos ganar una confrontación directa?, preguntó Kesserin. Dudoso, admitió el almirante Texor a regañadientes. Incluso si movilizáramos cada nave en la flota del Consejo, nos enfrentaríamos a un enemigo con un poder de fuego y capacidades defensivas superiores. Nuestras pérdidas serían catastróficas. Entonces, simplemente nos rendimos. La voz armónica de Velar subió de tono. Permitir que estos advenedizos dicten los términos a los gobernantes legítimos de la galaxia. ¿Qué otra opción tenemos?, preguntó Mdane. Están ofreciendo coexistencia. Si nos negamos, podrían decidir que el Consejo representa una amenaza demasiado grande como para permitir que continúe. La horrible lógica de la situación se estaba volviendo clara. La humanidad tenía todas las ventajas. Tenían tecnología superior, una fuerza militar abrumadora y la iniciativa. Las únicas opciones del Consejo eran la acomodación o la aniquilación. A medida que el debate continuaba, llegaron más informes de todo el espacio del Consejo. Las naves humanas se estaban retirando de sus posiciones de vigilancia, pero no sin antes dejar claro su punto. Habían demostrado su capacidad para posicionar flotas masivas en cualquier lugar de la galaxia. Sin ser detenidos, la era de la supremacía del Consejo había terminado. Ya fuera por negociación o conquista, la humanidad había anunciado su llegada como una superpotencia galáctica. La única pregunta ahora era si el Consejo se adaptaría a esta nueva realidad o sería barrido por ella. En las profundidades del espacio, las naves humanas continuaban su expansión metódica, llevando consigo la promesa de un nuevo orden galáctico, donde los hijos de la Tierra nunca más se inclinarían ante la autoridad alienígena. Habían pasado 6 meses desde el ultimátum del almirante Sarachén, y la galaxia había comenzado a adaptarse a su nueva realidad. Las masivas cámaras del Consejo en el Consejo Prime bullían de energía nerviosa mientras representantes de cientos de especies se reunían para lo que muchos consideraban la sesión más importante de la historia galáctica. La alta consejera Velar se encontraba en el centro de la cámara circular, su forma cristalina reflejando la luz de innumerables pantallas que mostraban cartas estelares, posiciones de flotas y datos económicos. Los números contaban una historia que nadie en la cámara quería reconocer, pero que ya no podían ignorar. Honrados representantes, comenzó Velar, su voz armónica llegando a cada rincón del vasto espacio. Nos reunimos hoy para abordar los cambios fundamentales que han ocurrido en nuestra comunidad galáctica en los últimos meses. La cámara quedó en silencio. Todos los presentes sabían lo que significaban esos cambios. La humanidad no solo se había negado a someterse a la autoridad del Consejo. Habían comenzado a desafiarla activamente en toda la galaxia. Los informes de situación hablan por sí mismos, continuó, activando la pantalla holográfica central. 17 sistemas estelares han declarado su independencia del gobierno del Consejo. 23 más han solicitado acuerdos de protección con las fuerzas humanas. Las rutas comerciales que han operado bajo la supervisión del Consejo durante milenios ahora están siendo patrulladas por naves de guerra humanas. Un murmullo de inquietud recorrió a los representantes reunidos. El Consejo Galáctico había gobernado a través de una combinación de superioridad tecnológica y la promesa de paz y prosperidad. Ahora, por primera vez en 10.000 años, las especies estaban eligiendo una alternativa. El consejero Kesserin, con sus rasgos reptilianos mostrando una evidente angustia, activó su pantalla personal. Las implicaciones económicas son aún más perturbadoras.
La producción industrial humana ha aumentado un 400% en los últimos 6 meses. Están construyendo naves más rápido de lo que nuestros servicios de inteligencia pueden contarlas. ¿Cómo es eso posible?, preguntó el representante Yikai de la coalición del gremio de comerciantes. Ninguna especie debería tener una capacidad de producción tan masiva. La doctora Itara, la principal asesora científica del Consejo, proyectó nuevos datos en la pantalla principal. El enfoque de la humanidad hacia la industrialización es diferente a todo lo que hemos encontrado. Mientras que la mayoría de las especies se centran en la eficiencia y la sostenibilidad, los humanos se centran en la escala y la redundancia. Construyen múltiples astilleros, múltiples centros de fabricación, múltiples de todo. La pantalla mostraba imágenes capturadas por sensores de largo alcance del sistema Sol. Lo que revelaron fue asombroso. Enormes astilleros orbitales rodeaban la Tierra y varios otros mundos humanos. Cada uno capaz de producir naves de guerra que eclipsaban cualquier cosa en la flota del Consejo. Pero los recursos necesarios, dijo débilmente la representante Nara del mundo agrícola. El costo energético por sí solo debería ser prohibitivo. La producción de energía humana también ha escalado exponencialmente, replicó Itara. No solo están construyendo anillos de Daisen alrededor de su estrella. Están construyendo múltiples anillos. Su producción de energía supera a la de todo el Consejo por un factor de 20. La cámara estalló en murmullos de asombro. El Consejo representaba a miles de mundos y cientos de especies. La idea de que una sola especie pudiera superarlos a todos en producción era casi incomprensible. El almirante Texor, con aspecto más viejo y cansado que hacía 6 meses, se levantó para dirigirse a la asamblea. La inteligencia militar confirma lo que sugieren los datos económicos de la doctora Itara. La humanidad ahora opera al menos 200 naves de clase crucero o superior. Tienen grupos de batalla estacionados en 17 sectores, flotas de patrulla cubriendo las principales rutas comerciales e instalaciones de construcción que podrían triplicar el tamaño de su flota en un año. ¿Y qué hay de nuestra propia respuesta militar?, preguntó el representante Mordan de la Alianza de Defensa del Núcleo. Seguramente nuestras flotas combinadas todavía pueden desafiar la expansión humana. La expresión de Texor se volvió sombría. Hace 3 semanas, ordené una sonda de las defensas humanas en el sector Kepler. Una pequeña flota de 6 cruceros debía realizar un reconocimiento y probar sus capacidades de respuesta. Y incitó Velar. La flota fue interceptada por una sola nave humana. Cuando nuestro comandante exigió identificación y declaró nuestra intención de patrullar el área, el capitán humano le informó que el sector estaba ahora bajo protección humana. A nuestras naves se les dieron 60 segundos para irse o enfrentar las consecuencias. ¿Cumplieron?, preguntó Kesserin. El comandante de la flota eligió afirmar la autoridad del Consejo, replicó Texor pesadamente. Ordenó a sus naves que continuaran su ruta de patrulla. La nave humana destruyó los 6 cruceros en 47 segundos. El silencio cayó sobre la cámara como un peso físico. 6 cruceros del Consejo, cada uno una obra maestra de la ingeniería galáctica, destruidos en menos de 1 minuto por una sola nave humana. El capitán humano luego transmitió una protesta formal al comando del Consejo, continuó Texor. Declaró que la humanidad no deseaba ningún conflicto, pero no toleraría provocaciones militares en sectores bajo su protección. El representante Cismemel de los territorios del borde exterior se inclinó hacia adelante. ¿Protección? Están afirmando proteger sectores que no les pertenecen. En realidad, dijo una nueva voz desde la entrada de la cámara, esos sectores pidieron nuestra protección. Todas las cabezas se giraron mientras 3 figuras entraban en la cámara. Eran humanos, caminando con el paso confiado de personas acostumbradas a la autoridad. La figura principal, una mujer con un elegante uniforme diplomático, se acercó al centro de la cámara. Soy la embajadora Diana Reyes, representando al gobierno de la Tierra Unida en asuntos diplomáticos, anunció. Su voz se escuchó claramente a través de los sistemas de traducción de la cámara. Creo que han estado discutiendo nuestras actividades recientes. La forma cristalina de Velar parpadeó con sorpresa e ira.
Esta es una sesión cerrada del Consejo Galáctico. No tiene autoridad para estar aquí. En realidad, sí la tengo, replicó Reyes con calma. 17 sistemas que anteriormente estaban bajo el gobierno del Consejo han solicitado protección y representación humana. Como su representante elegida, tengo el derecho de hablar por sus intereses. Las implicaciones golpearon la Cámara como una onda de choque. Si 17 sistemas habían solicitado formalmente la protección humana, ya no eran territorios del Consejo. La humanidad no se estaba expandiendo a través de la conquista. Estaban creciendo a través de la asociación voluntaria. Esto es absurdo, protestó el representante. Estos sistemas han sido miembros del Consejo durante siglos. No pueden simplemente cambiar de lealtad. ¿Según la ley de quién?, preguntó la embajadora Reyes. La propia Carta del Consejo garantiza el derecho de los sistemas miembros a retirarse de la alianza si sus necesidades no se están cumpliendo. Estos sistemas han invocado formalmente ese derecho. Los tentáculos de la doctora Itara se movieron frenéticamente sobre sus pantallas mientras buscaba los documentos pertinentes. Ella tiene razón. La carta permite la retirada voluntaria, aunque el proceso fue diseñado para ser extremadamente difícil. Difícil, pero no imposible, dijo Reyes con una leve sonrisa. Y cuando un sistema se enfrenta a amenazas que el Consejo no puede abordar adecuadamente, los requisitos se reducen significativamente. ¿Qué amenazas?, demandó el almirante Texor. El Consejo ha mantenido la paz galáctica durante 10.000 años. ¿Lo ha hecho?, preguntó Reyes. El sistema Zeta Reticuli fue asaltado por piratas 7 veces en el último año. Las patrullas del Consejo llegaron un promedio de 6 horas después de cada ataque. Cuando solicitaron protección adicional, se les dijo que los recursos eran limitados. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba rutas de patrulla y tiempos de respuesta. Bajo protección humana, el sistema Zeta Reticuli ha experimentado 0 ataques piratas. Nuestras naves de patrulla mantienen una cobertura continua y pueden responder a las amenazas en cuestión de minutos. Los datos eran innegables. La protección humana era demostrablemente más efectiva que la seguridad del Consejo en muchas regiones. Las colonias de Alter solicitaron ayuda para desastres después de que su operación minera lunar sufriera una falla catastrófica, continuó Reyes. El Consejo prometió ayuda en 3 meses. Los equipos de ingeniería humanos llegaron en 72 horas y tuvieron la instalación operativa nuevamente en 2 semanas. Aparecieron más datos que mostraban tiempos de respuesta, asignación de recursos y mediciones de eficiencia en cada categoría. La administración humana superó al gobierno del Consejo por márgenes significativos. Está seleccionando ejemplos favorables, acusó el consejero Kesserin. ¿Lo estoy haciendo?, preguntó Reyes. Doctora Itara, ¿le gustaría realizar un análisis completo de los tiempos de respuesta y la asignación de recursos en todos los antiguos territorios del Consejo que han solicitado protección humana? Los tentáculos de Itara trabajaron a regañadientes sobre sus controles. Cuando aparecieron los resultados, confirmaron las afirmaciones de Reyes. La administración humana fue más rápida, más eficiente y más efectiva que el gobierno del Consejo en prácticamente todas las categorías medibles. ¿Cómo es esto posible?, preguntó el representante Moran. El Consejo tiene miles de años de experiencia en gobierno galáctico. Experiencia en mantener el status quo, replicó Reyes. La humanidad aborda los problemas de manera diferente. Cuando vemos ineficiencia, la arreglamos. Cuando encontramos amenazas, las eliminamos. Cuando los ciudadanos necesitan ayuda, la proporcionamos de inmediato, no cuando es conveniente. La embajadora Reyes caminó hacia el centro de la cámara, su presencia captando la atención de cada representante presente. La elección ante ustedes es simple. Pueden continuar tratando de mantener la autoridad a través de la tradición y el miedo, o pueden aceptar que la galaxia ha cambiado. ¿Y si elegimos resistir este cambio?, preguntó Velar, su voz armónica tensa por una ira controlada. Entonces descubrirán por qué la humanidad construye naves como la US Leviatán, replicó Reyes con calma.
El almirante Texor se inclinó hacia adelante. No hemos detectado ninguna nave con esa designación. Lo harán, dijo Reyes con tranquila confianza. La Leviatán es nuestro primer acorazado clase Titán. 37 kilómetros de eslora, armado con suficiente poder de fuego para esterilizar un planeta y protegido por escudos que podrían resistir una supernova. Estará operativo en 6 meses. La Cámara quedó en silencio mientras los representantes intentaban procesar esta información. Si los cruceros de la humanidad podían destruir flotas del Consejo, ¿qué podría lograr una nave diseñada para el asalto planetario? Pero no estoy aquí por eso, continuó Reyes. Estoy aquí para ofrecerles una opción. La humanidad no tiene ningún deseo de gobernar la galaxia. Queremos expandirnos, explorar y proteger nuestros intereses. El Consejo puede continuar gobernando a aquellas especies que elijan permanecer bajo su autoridad. ¿A cambio de qué?, preguntó Velar. Reconocimiento de la independencia y soberanía humana sobre los territorios que han elegido nuestra protección. Acuerdos mutuos de no interferencia. Quizás incluso cooperación en asuntos de interés mutuo. El representante Sismemel activó su pantalla. ¿Y si nos negamos? Entonces la humanidad continuará creciendo y expandiéndose según nuestros propios intereses, replicó Reyes. Más sistemas solicitarán nuestra protección a medida que vean los beneficios que ofrecemos. Eventualmente, el Consejo se volverá irrelevante, no por conquista, sino por obsolescencia. La horrible lógica de la situación se estaba volviendo clara para todos en la Cámara. La humanidad no amenazaba con destruir al Consejo mediante la acción militar. Estaban ofreciendo algo mejor que el gobierno del Consejo, y sistemas enteros estaban eligiendo cambiar de bando voluntariamente. El tiempo se acaba, dijo la embajadora Reyes mientras se preparaba para irse. La expansión de la humanidad continuará independientemente de la aprobación del Consejo. La pregunta es si quieren ser nuestros socios o nuestros obstáculos. Mientras la delegación humana se marchaba, la Cámara estalló en un acalorado debate. Algunos representantes abogaban por una acción militar inmediata para detener la expansión humana. Otros presionaban por la acomodación y la cooperación. Unos pocos sugirieron simplemente retirarse a los mundos centrales y permitir que la humanidad tomara lo que quisiera. Pero mientras el debate se encendía, continuaban llegando nuevos informes. Más sistemas solicitando protección humana, más naves humanas apareciendo en ubicaciones estratégicas, más evidencia de que la galaxia estaba cambiando, con o sin la aprobación del Consejo. La alta consejera Velar miró alrededor de la Cámara a los representantes de cientos de especies, viendo miedo e incertidumbre en cada rostro. Durante 10.000 años, el Consejo había sido la autoridad indiscutible en la galaxia. Ahora se enfrentaban a una elección entre la acomodación y la irrelevancia. La era de la supremacía del Consejo había terminado. La era de la humanidad había comenzado. La única pregunta que quedaba era si la transición sería pacífica o si el viejo orden obligaría a la humanidad a demostrar exactamente por qué habían construido un poder militar tan abrumador. En las profundidades del espacio, las naves humanas continuaban su expansión, llevando consigo la promesa de un nuevo orden galáctico donde la fuerza y la eficiencia reemplazarían a la tradición y la burocracia como los cimientos de la civilización. Use ero apandero daun to selecta tern, enter to jump to it, and escape to return to the chat.